Días a todos. Espero que me estéis escuchando bien y ya veo mi presentación en pantalla. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito del nuevo entorno de desarrollo para Microsoft Dynamics 365 Business Central. Pero antes me gustaría daros unas pinceladas de la evolución tecnológica que supone realmente Microsoft Dynamics 365 Business Central más allá del entorno de desarrollo, ¿vale? Lo primero que me gustaría comentaros es que, por recordar y por poner un poquito, digamos, entrar un poquito en materia, es dedicarle un minutito nada más a de dónde venimos, ¿no? El entorno de dónde nace. Y bueno, pues estos señores que tenéis aquí en pantalla de la empresa Berensen Computer, una empresa danesa, son los creadores, los padres de lo que hoy conocemos como Microsoft Dynamics 365 Business Central, que entonces se llamaba Navigator, luego ya Navision, ¿vale? Es decir, que todo nace de ahí y realmente la funcionalidad que esta gente desarrolló, pues sigue estando presente de alguna manera en el producto actual. Es decir, que hemos ido enriqueciendo el producto a lo largo de más de 35 años con un montón de funcionalidades, pero el origen sigue estando ahí. Algunos, los más antiguos con el producto, recordaréis esta pantalla, Navigator, que era el entorno carácter con el que se abría Navision. Después ya pasó a llamarse Navision en una versión posterior, pero la primera versión era Navigator. Modo carácter todavía no existía ni siquiera Windows, pero ya estaba aquí Navision. Cuando ya surge Windows, este sistema se adapta perfectamente a lo que es el nuevo sistema operativo y de hecho pues siempre ha estado muy ligado a lo que es el entorno de los sistemas operativos de Microsoft, ¿no? Entonces se llamaba Navision Financials, algunos lo recordaréis todavía, aquí se instaló mucho la versión 2.0 de ese producto. Después pasó a llamarse Attain, ¿de acuerdo? Cambió también bastante, se le dio un entorno funcional muchísimo más amplio bueno, pues también supone un hándicap, un hito importante en la evolución de Navision. Luego ya fue comprado por Microsoft, ¿vale? Estamos hablando de la versión 360, 370, creo que fue la primera que salió ya como Microsoft Business Solution Navision, que fue el nombre que se adoptó a partir de ese momento. Esta versión seguro que muchos la recordaréis, es la 4.0, cambiaban los menús, se ponía el menú a la izquierda y fue pues todo un cambio de forma de trabajo con la herramienta para aquel momento. También se incorporó nueva funcionalidad. Tal vez una de las versiones que más se instalaron en España, la versión 5.0, ¿vale? Una actualización importante a nivel funcional que incorporaba pues muchos elementos en la producción, en la gestión de proyectos y en otras muchas funcionalidades, ¿no? que se fueron desarrollando a partir de allí. La primera versión con un entorno híbrido que mezclaba el entorno clásico de siempre con la orientación a roles, la versión 2009, y que ya supone también un cambio de paradigma importante en el producto. A partir de ahí, pues la evolución de ese nuevo entorno RTC orientado a roles en las versiones 2013, 2015, 2016, 2017, hasta llegar a la 2018, Microsoft Dynamics NAV 2018. Y ya con posterioridad, muy recientemente, pues la nueva versión de Dynamics 365 Business Central. Como veis, un entorno que ha ido incorporando no solo funcionalidad nueva, sino muchísima tecnología. Se ha tenido que adaptar lógicamente a los tiempos y a los cambios tecnológicos de su entorno de trabajo y eso hace que sea un producto muy maduro, muy enriquecido funcionalmente y muy probado, que son, digamos, características pues muy importantes. No hay que olvidar que, aunque en versiones anteriores ya disponíamos de clientes web y para entornos de dispositivos móviles. En estas últimas versiones este cliente ha mejorado muchísimo, es sensible al dispositivo que estamos utilizando y sin necesidad de hacer adaptaciones de código, pues se adapta, digamos, al terminal que estamos utilizando en cada momento, sea un smartphone, una tablet, un ordenador portátil o de escritorio.
Bueno, podríamos resumir un poquito los hitos que ha habido en toda esta evolución que os he mostrado, ¿no? En modo gráfico, por así decirlo. Pues los más importantes yo creo que son estos que os muestro aquí en pantalla. Lo primero, pues la desaparición de la base de datos propietaria, que se denominaba CSIDE, y que se sustituyó por SQL. Eso es un cambio tecnológico importante porque supone pues una escalabilidad del producto muchísimo mayor que la que podíamos conseguir con el CSIDE. La aparición del entorno orientado a roles, el RTC y el Role Center, eso también es un cambio, un hándicap importante porque incorporaba el adecuar la funcionalidad a lo que el usuario realmente utiliza, con independencia del departamento en el que esté adscrito dentro de la organización, dentro de la empresa, además utilizando incluso herramientas de fuera del propio sistema de gestión, herramientas externas dentro dentro de la misma interfaz, lo cual pues también es un elemento de mejora de la productividad importantísimo. ¿Vale? En cuanto a los objetos, la aparición de los nuevos objetos que han ido evolucionando el código y las posibilidades que ofrece el código, ¿no? Me refiero pues a la sustitución progresiva de los formularios por las pages, las páginas, ¿vale? El nuevo formato de los reports con un entorno RDLC, con un layout específico muchísimo más potente, que admite gráficos, que admite informes agregados o desagregados, que bueno, con unas mejoras importantísimas a todos los niveles. La adaptación de los antiguos dataport a los XMLport o la aparición de las queries, ¿no? Como consultas que pueden provenir de diferentes tablas y que digamos que prepara la información para luego pues visualizarla o utilizarla en un report, en un informe, de una forma mucho más dinámica que si la utilizásemos directamente desde las tablas. Y por supuesto lo que hoy nos ocupa, el entorno de desarrollo, la paulatina sustitución del CAL por el Application Language con extensiones en Visual Studio Code, ¿no? Que es de lo que os vamos a hablar hoy. Esto también implica en las nuevas versiones un cambio en la comercialización del producto. El sistema de comercialización ya no solo es con licencia en propiedad, sino también como solución totalmente como servicio, con un pago por uso, y también admite sistemas híbridos, ¿no? Que hemos comentado en algunos otros webinars. Si os fijáis, esta comercialización también implica, o estas diferencias en la comercialización del producto también implica las posibilidades de utilizar o no elementos del antiguo entorno de trabajo. Me explico. En el entorno on-premise, en el entorno en propiedad, todavía hoy en día podemos utilizar el CAL, el código antiguo, aparte de que tenemos disponible un cliente de escritorio y un cliente web. ¿Vale? El cliente de escritorio de Business Central es muy similar al cliente de Microsoft Dynamics NAV 2018 y el cliente web es pues vamos, no es muy similar, es que es el mismo o muy similar al cliente de Business al cliente web de Business Central, ¿vale? Y la aplicación se puede utilizar tanto en modo en on-premise como en cloud, es decir, hospedada en un servidor de tercera parte, ¿vale? Hay una versión híbrida, digamos, que es on-premise, pero con pago en suscripción, que tiene, como veis, las mismas características que la on-premise. Lo único que en vez de un pago único, pues se hace un pago mensual, ¿de acuerdo? Pero digamos que a nivel tecnológico no implica ninguna diferencia. Sin embargo, la versión en cloud, la versión SaaS pura, esa sí que implica un cambio, porque ya no disponemos del cliente de escritorio, solo del cliente web, y además tampoco disponemos ya del CAL, sino exclusivamente de extensiones, ¿de acuerdo? Como veis, por lo tanto, pues es un momento, si nosotros queramos dar un salto hacia la nube y hacia la utilización de software en modo de suscripción,
pues es un salto que tenemos que hacer también el cambio del CAL a las extensiones, ¿de acuerdo? Porque en el futuro pues va a ser lo que va a prevalecer, ¿vale? Aunque en los sistemas on-premise probablemente sigamos pudiendo utilizar el código CAL, pero ya no tiene mucho sentido hoy en día desarrollar nada en CAL, nada nuevo, ¿vale? Sino exclusivamente mantener lo que tenemos. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta una cosa importante y es que Business Central no es solo una nueva versión, ¿vale? Es una nueva versión porque incorpora toda la funcionalidad de NAV 2018, más funcionalidades nuevas propias de Business Central, pero más allá de eso es un cambio de paradigma, ¿no? Y por lo tanto, pues la adopción de Business Central implica, como os digo, pues una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, pues lo que os comentamos, el hospedaje en la nube nos va a facilitar la eliminación de la inversión en infraestructuras y el mantenimiento, es decir, pues todo ese coste recurrente de mantenimiento que implica el tener unas infraestructuras propias, ¿vale? Aparte de eso, la suscripción a Business Central nos permite agregar o eliminar tanto funcionalidad como usuarios. Ya sabéis que en una licencia on-prem, pues yo puedo activar o desactivar los usuarios que tengo contratados, pues para que me computen o no a nivel del cálculo de la cuota de actualización anual de versión, ¿vale? Del EP, del Enhancement Plan. Pero lo que no puedo es activar o desactivar los usuarios para, digamos, pagar o dejar de pagar esos usuarios, ¿de acuerdo? Los que tengo comprados, pues nadie me va a devolver el dinero, por así decirlo. Sin embargo, en un entorno SaaS sí que es posible eso. En función de mis necesidades, pues puedo agregar o desagregar o eliminar usuarios, ¿vale? Y por supuesto funcionalidad también. Eh, Permite por supuesto la personalización y el diseño de la presentación de los datos en el entorno, pero todas las adaptaciones, digamos, más profundas, pues se realizan a través de las extensiones, ¿vale? Esto implica un aislamiento, por así decirlo, del código estándar, es decir, que no se mezcla el código estándar con el código de nuestras adaptaciones y por lo tanto resulta más fácil de mantenerse actualizado, ¿vale? Es una herramienta, no obstante, pensada para la estandarización de los procesos cada vez más y la integración con herramientas de productividad personal, como pueden ser las incluidas en el Office 365, por supuesto, para todo el tema del análisis de negocio avanzado, tanto a través de BI como de Big Data, y con toda la, digamos, posibilidades que aporta pues la flexibilidad de uso y de la accesibilidad de la plataforma. Antes de pasar a hablaros del código CAL, quería poner en valor esta herramienta que hemos desarrollado en Ibermática, que es IBCA for Extensions, ¿vale? Nosotros ya teníamos una experiencia previa en la actualización de versiones, digamos, clásicas, ¿vale? Y teníamos una herramienta que llamábamos IBC App y que hemos mejorado para adaptarla al nuevo traspaso a las extensiones. En definitiva, IBC App lo que va a hacer es un conjunto de herramientas y de metodología que lo que va a hacer es ayudarnos en la transición hacia el nuevo código cuando estamos en un entorno de actualización de versión, no de reimplantación. Aunque también podemos utilizar determinados elementos de IBCA para las reimplantaciones, ¿vale? No para la actualización de versión, sino para la reimplantación completa de nuestro sistema. En cualquiera de los casos, lo que es muy importante a tener en cuenta es el origen, ¿vale? El destino está claro que son las extensiones y que tarde o temprano pues tenemos que ir migrando si queremos continuar con la evolución en nuestro producto hacia este entorno de extensiones en Business Central a través de Visual Studio Code, pero el origen puede ser diverso y en función del origen hay pues una mayor o menor complejidad. No es lo mismo pasar de una versión clásica en CAL, ¿vale? Las versiones pues hasta la versión 5 que os he comentado, que una versión híbrida como puede ser la 2009 que tiene objetos que pueden ser tanto formularios como pages, que puede tener repos de las dos clases, repos digamos clásicos y repos RDLC. Esa versión pues resulta más compleja de pasar si se ha desarrollado de esta manera, o las versiones más sencillas de traspaso que son ya las que cuentan con un RTC en la que ya no hay que hacer una migración de formularios ni de a páginas ni de repos, sino que ya lo tenemos todo pasado en ese sentido y ya simplemente hay que pasarlo
a extensiones, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta también que hay determinados objetos que no se extienden, ¿vale? No todos los objetos se extienden. Hay otros que simplemente hay que, digamos, modificarlos, ¿vale? No modificar el objeto, sino generar una nueva versión y utilizar esa nueva versión, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, como veis, dentro del RTC puede encontrarse también Business Central On-Prem. O sea, yo puedo tener Business Central On-Premise utilizando código CAL. En principio, hasta el momento no hay ningún problema en eso. Pero como digo, todos los desarrollos nuevos ya tenemos que pensarlos en las nuevas herramientas de extensiones, ¿vale? No tiene mucho sentido desarrollar hoy en día ya nada en el antiguo CAL. Y BCAP, como os decía, no es solo un conjunto de herramientas, sino también una metodología. Una metodología que nos permite comparar vuestro código, el código que estáis utilizando, con el código de la versión estándar de origen en la que estáis trabajando, y a través de ahí hacer un análisis preliminar de esas diferencias de código que se pueden dar, dividiendo tres partes fundamentales, ¿no? Por un lado, lo que es la migración de los datos, por otro, los objetos y por otro, todas las integraciones posibles que pudieran existir con otras aplicaciones, ¿vale? Cada una de las cosas, como veis, pues tiene luego ya un impacto en función de la versión que estéis utilizando. Pues si tenemos una versión todavía que utiliza CSIDE, pues habrá que hacer una transformación hacia SQL y eso implica también pues una serie de ajustes tecnológicos, de licenciamiento y demás. Si los objetos todavía no tienen una versión RTC, pues vamos a utilizar nuestra herramienta antigua de IBCA para transformar los formularios en páginas, los reports en reports de RDLC, los data por XML por, etcétera, ¿vale? Que no, pues tenemos que pasar las extensiones, tenemos que hacer la transformación de esos objetos a extensiones y pasarlas como extensiones al nuevo entorno de la base de datos. En definitiva, como veis, diferentes opciones y diferentes cuestiones que tenemos que tener en cuenta a nivel tecnológico y a nivel técnico del código, pues para obtener nuestra aplicación de destino ya en Business Central con Visual Studio Code con extensiones, ¿vale? Este procedimiento tiene en cuenta una serie de cosas que mejoran el rendimiento, que mejoran la velocidad de la transformación, pero sobre todo lo más importante es que es como una especie de checklist que nos impide olvidarnos de algo importante, que yo creo que es lo más importante. Con independencia de que mejoremos los rendimientos, la productividad y por lo tanto pues el presupuesto final de nuestra transformación, lo más importante es garantizar que lo que hacemos pues incluye todo, que no se nos todo lo importante y que no se nos ha olvidado nada, ¿no? En este sentido, pues como veis, ten en cuenta pues eso, la carga de la versión original que está utilizando cada cliente, tiene en cuenta la licencia que se está utilizando, porque muchas veces en las bases de datos nos encontramos objetos que no están licenciados y que por lo tanto no es necesario traspasar porque están fuera del rango de licencia o de permisos de autorización. Lógicamente tiene en cuenta el número de empresas a migrar y los registros por tabla de cada una de esas empresas para tener en cuenta también el volumen de datos que hay que migrar. Tiene en cuenta los documentos de salida, muy importante porque en cada una de las empresas pueden tener formatos independientes y además normalmente ese tipo de impresos pues tienen una mayor complejidad en cuanto al diseño. Por supuesto, analiza la integración con otras aplicaciones para tenerlas en cuenta, como os he dicho antes en el diagrama anterior, y analiza el código no solo haciendo una comparación y detectando el código nuevo y el código modificado en el estándar, porque todo eso hay que transformarlo, sino también todos los objetos que no están invocados, es decir, que no se llaman desde ningún sitio, que tampoco sería necesario, por lo tanto, traspasar, o que están fuera de rango de licencia, como os he comentado antes, ¿vale? Todo esto también utiliza un pequeño repositorio de exclusiones que lo que nos evita es pues, la revisión innecesaria de código, ¿vale? Para que el técnico que está realizando todos estos procesos pues se centre en lo que realmente necesita revisar, ¿vale? Y aparte de eso hay una serie de parámetros
parámetros de prioridades que le podemos dar a IBCAP y que nos va a determinar el código que debe de prevalecer en cada caso, ¿vale? A la hora de realizar la transformación. También detecta la renumeración de objetos, aunque el objeto se haya renumerado, él detecta la equivalencia con el objeto original y por lo tanto pues también eso implica pues una mejora en cuanto a las tareas que necesita realizar el técnico. Bueno, esto es como una herramienta, digamos, adicional que os ofrecemos una serie de servicios alrededor de IBCA para vuestra actualización de versión y que, por supuesto, estaremos encantados de entrar en detalle con vosotros. Y ya sin más, pues os paso con Laura Nicolás, que seguro que muchos de vosotros la conoceréis. Laura, junto con su hermana Cristina, pues son expertas en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de código en Microsoft Dynamics NAV. Han trabajado muchos años en el código, en el CAL, en el código clásico de Navision, y ahora pues también ya llevan unos cuantos años trabajando con las extensiones y por lo tanto pues son las personas ideales para que compartan con nosotros su experiencia. Así que cuando quieras, Laura, todo tuyo. Hola, muchas Hola, gracias, Laura, Eduardo. buenos días. Gracias a ti. Gracias por esta presentación. Bueno, pues tal y como ha comentado Eduardo, yo soy Laura Nicolás. Llevo 15 años en el mundo de Navision de Dynamics NAV y este tema de las extensiones, pues ya tenemos, hace 2 años que está disponible. El primer año estuvo como en preview, todavía no era versión oficial, no se podía implementar, pero ya estaba en preview hace 2 años y hace un año, pues ya sí, cuando salió Business Central, salió Navision 2018, pues ya hemos podido empezar a implantar y la verdad es que pues he hecho ya unos cuantos proyectos de desarrollos nuevos, de implantaciones nuevas, que las hemos hecho 100% en formato extensiones y también he hecho pues ya varios upgrades de traspasar código que estaba en versiones anteriores, pues traspasarlo a extensiones y bueno, pues con toda esta experiencia, he hecho proyectos pequeñitos, proyectos grandes, con lo cual pues con toda esta experiencia pues espero poder explicaros lo mejor posible cómo es esta transición y qué implica y cuáles son las diferencias y las mejoras entre el antiguo entorno de desarrollo y la antigua forma de desarrollar en CSite y el nuevo entorno que es Visual Studio Code. Así que vamos a empezar. Lo primero que me gustaría responder es ¿por qué? ¿Por qué extensiones? Y bueno, hemos estado comentando, Eduardo la ha estado comentando, yo también, la palabra extensiones la mencionamos muy a menudo cuando hablamos de Business Central. Y me gustaría primero hacer una breve explicación, una breve aclaración de qué es una extensión, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre crear una extensión y los desarrollos que habíamos hecho siempre en todas las implantaciones de Dynamics NAV? Pues ver cuál es esa diferencia, porque al final es un cambio de paradigma, no solo es un cambio del entorno, es decir, lo que hacías antes aquí, ahora lo haces allí, no es solo ese cambio de entorno, sino que también implica un cierto cambio de paradigma. Y para explicarlos, primero voy a hacer una explicación de qué es lo que estamos haciendo ahora, qué es lo que estáis haciendo ahora todos o todos los que estamos programando, y nos imaginamos que esto que he puesto aquí, esto es nuestro antiguo Navision, nuestro sistema, y estas líneas que hay aquí en negro, pues son todo el código de la aplicación, todo el código de Navision. Estas líneas, pues de alguna forma representan los 6.000 objetos que tiene Navision en el estándar y los centenares de miles de líneas de código que tiene el estándar, que definen, todas estas líneas de código, pues definen la forma en cómo creamos clientes, la forma en cómo creamos y registramos facturas, tarifas de venta, la fabricación. Imaginemos que estas líneas, ¿no?, es todo este código del estándar. Y le he puesto versión 0 aquí, versión 0, que significa vuestra versión original. Ya estáis en Navision 5, en Navision 2009, Navision 2015, 2017, vuestra versión origen, ¿vale? Vuestra versión original. Y pues digamos que en vuestra empresa, en vuestra implantación, necesitáis pues que el sistema
funcione distinto y que, por ejemplo, calcule los precios de venta, los calcule de forma distinta. ¿Qué hacéis en ese caso? ¿Qué hace un programador en este caso? Pues como tenemos acceso al código y podemos modificarlo, pues un programador lo que hace es va a modificar el trozo de código que toque, lo modifica para que ahora se comporte de la nueva forma. Y lo que hace es añadir estas líneas en azul, las añade, primero las añade entre medias del código original, pero las intenta añadir de forma que queden marcadas, que queden claramente separadas, pues para que en un eventual cambio de versión pues sea relativamente fácil traspasar estas personalizaciones. Pero, aunque esto es lo que siempre intentamos hacer como programadores, también es cierto que luego viene un cambio, una funcionalidad que a lo mejor ya no es tan sencilla, que a lo mejor ya tiene más implicaciones y que ya no tenemos más remedio que empezar a solaparnos con el código del estándar, por ejemplo, esta rayita azul, ¿no?, que se está solapando con la negra, y también se han añadido estas dos líneas negras que ya no porque ya no estaban tan claros, ya no sabemos si esto es de la estándar, si es una modificación. Y, y así van pasando los meses y así van pasando los años, tenemos necesidades, hacemos nuevos desarrollos y lo que nos estaba pasando hasta ahora, lo que nos ha pasado muchas veces es que cuando han pasado 10 años y llevamos 10 años con nuestra implantación, pues acabamos teniendo una base de datos que se parece a esto. ¿Vale? Y ahora que han pasado 10 años y nuestra base de datos se parece a esto, pues nos planteamos hacer un proyecto de upgrade, un proyecto de actualización a la última versión, y lo cierto es que este tipo de proyectos pues son costosos, no se hacen en una mañana ni se hacen en una semana, son proyectos costosos. Y a lo mejor alguno nos pregunta, ¿y por qué hemos llegado a esta situación de aquí cuando han pasado 10 años de implantación? ¿De quién es la culpa? Y lo cierto es que la culpa no es de nadie. La culpa no es de la empresa, la culpa no es del partner, la culpa no es del desarrollador. Es que no había otra forma de hacerlo. La única forma que teníamos para poder modificar es justamente tocar el estándar. Y ojo, que esto que ahora vemos que esto es un problema y que hay que cambiar la forma de hacerlo y justamente por eso se hace el cambio a extensiones, que ahora explicaré. Esto supuso una revolución hace 30 años cuando salió Navision. El hecho de poder poner estas líneas en azul y poder hacer nuestras modificaciones en su momento fue una gran revolución y fue uno de los motivos por los que este producto Navision pues tuvo tanto impacto en el mercado, porque los softwares que había en el momento hace 30 años pues no permitían estas modificaciones y Navision sí lo permitía. Con lo cual, algo que en su momento fue una revolución, pues ahora han pasado 30 años y las cosas cambian y ahora pues seguramente dices, a lo mejor esta no es la mejor forma de encarar el hecho de que se puedan hacer modificaciones y por eso dicen, bueno, pues tenemos que abandonar el antiguo sistema de desarrollo, el antiguo entorno, que lo único que nos permitía era hacer esto, era poner el código entre medias y tenemos que irnos a una forma distinta, a un paradigma distinto. Y entonces, para volverlo a explicar, pues volvemos a nuestra versión 0. Esta es la versión que tenéis vosotros mismos ahora implantada. Bueno, sería la versión que tuvierais implantada si ya estuvierais en Navision 2018 o Business Central, que son los que permiten extensiones. Pero la cosa es que tú tienes tu versión 0 y tienes las necesidades igual que antes, ¿no? Que calcule las tarifas distintas, que al registrar la factura haga un cálculo distinto de cómo lo hace el estándar. Y entonces, ¿qué haces? Ya no puedes poner código entre medias, sino que lo que haces es cada vez que necesitas hacer un desarrollo, cada vez que necesitas modificar algo, lo que haces es crear una extensión, crear un trozo de código que está completamente separado del estándar, ¿vale? Ya no ponemos nuestro código entre medias, sino que nuestro código lo creamos en un sitio aparte y se guarda en un sitio aparte y se mantiene en un sitio aparte. Le llamamos extensiones en el mundo de Business Central, pero estamos hablando, ya sea una extensión, una app, un plugin, un add-on, es lo mismo, ¿vale? Es el mismo concepto. Microsoft, en el caso de Business Central, pues ha optado por llamarle extensión, aunque la verdad es que la palabra app
también la utiliza muchísimas veces. Y en otros paradigmas pues utilizan la palabra plugin o la palabra add-on, pero es exactamente lo mismo. Al final lo que se trata es de modificar la funcionalidad de la aplicación base sin interferir ni mezclarse con ella, ¿vale? Y sí, hemos creado una extensión porque teníamos una necesidad, cambiar alguna forma de cómo hace el estándar según qué cosas. Entonces hemos creado una extensión aparte. Si tenemos varias necesidades, varios desarrollos que tenemos que hacer, por ejemplo, este es uno que calcula tarifas de venta de forma distinta. Vale. Y luego tenemos otra que tenemos que modificar el funcionamiento en el almacén y otra que es una integración con una web y otra que sea pues, sobre cualquier otro módulo. Lo que hacemos es crear tantas extensiones, crear tantas apps como módulos tengamos que tocar de alguna forma. Y aquí también siempre está el tema de que hago una super extensión, una extensión muy grande o 4 pequeñitas. Bueno, ahí también entrará pues en función de qué estemos tocando, qué no estamos tocando, en función de si los desarrollos son muy grandes, si son muy pequeños, etcétera, ¿vale? Pero la idea es que podemos crear una o varias extensiones y si tenemos varias, pues las vamos a mantener por separado y si en algún momento hay que reemplazar una porque este cálculo de tarifas de venta pues han pasado varios años y resulta que actualizamos la política en nuestra empresa y tenemos que hacerle cambios o modificar completamente el módulo, si lo tenemos separado, pues luego es muy fácil. Quito esto y pongo el nuevo, ¿vale? Esta es la idea. ¿Y ahora qué pasa? Que como tenemos nuestros desarrollos completamente aparte, llega una nueva versión de Business Central y nosotros pues simplemente aquí donde tenemos la versión 0 lo cambiamos y le ponemos la versión 1. ¿Qué sería la versión 1? Pues sabéis que Microsoft ahora mismo cada mes lanza un cumulative update, que son pequeñas mejoras, pequeñas correcciones de errores y algunas pequeñas mejoras. O sea que cada mes ese cumulative se podría entender como una versión distinta y cada 6 meses sí que lanza una versión nueva que ya hay cambios normalmente más grandes que cuando hablamos de un cumulative. Bueno, pues no tenemos ningún problema. Cada mes podríamos venir y como está completamente separado, pues aunque vayamos ya, pasemos por la versión 25, nosotros podemos actualizar el código base y nuestros desarrollos están separados, no hay que hacer nada con ellos, ¿vale? Claro, antes, cuando os he hablado, ¿no? Os he puesto el código, cómo lo hacíamos antes, y veíamos pues, que cuando pasaban unos cuantos años teníamos la base de datos que a nivel de código, que ya era difícil hacer esa actualización. También es cierto que antes Microsoft lanzaba versión, pues a lo mejor cada 3 o 4 años. Y entonces, bueno, si nosotros tardábamos de alguna forma 10 años en actualizarnos y cuando nos tocaba actualizarnos, pues era un proyecto relativamente grande, bueno, pues es un problema porque hay que hacer ese proyecto, pero de alguna forma, bueno, es como cada 10 años no pasa nada. Pero claro, ahora estamos hablando cada mes hay cumulative update. Antes comentaba Eduardo que tenemos dos opciones. Tenemos la opción de estar implantados on-premise en servidores que controlamos nosotros. Si los controlamos nosotros, también controlamos nosotros el plan de actualizaciones, el plan de upgrades. Pero si nos vamos al cloud, la infraestructura es de Microsoft. Microsoft pone los servidores, pone la base de datos y controla el plan de actualizaciones. Y de hecho, Microsoft para los clientes en el cloud cada mes les pone el último cumulative y cada 6 meses les pone la última versión. Porque este cambio de paradigma, este cambio de irnos a extensiones, ¿por qué lo han hecho? Lo han hecho justamente para poder ir a una filosofía de decir, todos los clientes tienen que estar siempre en la última versión, ¿vale? Esa es a donde queremos llegar. A donde queremos llegar es que todos estemos siempre en la última versión. Porque lo que está pasando ahora, que tenemos implantaciones que están en la Vision 2009, en 2015, en 2017, en 2018, en distintos cumulatives, pues es muy difícil de mantener
por parte vuestra, por parte de los clientes, pero también por parte de los partners y también por parte de Microsoft. Y este nuevo paradigma pues es muchísimo mejor para todos, ¿no? Ganamos todos. Con lo cual, la idea tendría que ser esta, que en la medida de lo que podamos estar siempre en la última versión. Entonces, si estáis en el cloud, eso es lo que va a pasar, pero si estáis on-premise, tenéis que ir también a esa mentalidad. Si estáis on-premise, vosotros junto con vuestro partner, pues sois los que decidís el plan de actualizaciones, pero una cosa que hay que tener muy clara es que si ahora hacemos un proyecto de upgrade para pasar todos vuestra implantación, pasarla a Business Central, y se implanta, y pues yo qué sé, arrancamos el 1 de enero del año que viene y ya lo tenemos todo en Business Central y ya lo tenemos todo en extensiones. Bien, aquí no se acaba. Luego hay que poner en marcha un plan de actualizaciones continuas, porque si hacemos ese cambio para luego no actualizar nunca la base y seguir 10 años con la misma base, no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, ya también se trata también no solo de traspasar el código, sino de hacer este tipo de cambios en la metodología, de decir, hay que hacer un proyecto de mantenimiento. Yo no sé si hay que actualizarse cuando estás en on-premise, si hay que actualizarse cada mes como lo hace Microsoft a los clientes del cloud, pero a lo mejor cada 3 meses, a lo mejor cada 6 meses. En cualquier caso, lo que no puede ser es que pasen 10 años, ¿vale? Con lo cual, ese cambio de operativa, pues también hay que hacerlo juntamente a la hora de cambiar el código, traspasarlo a extensiones. Entonces, viendo este cambio de paradigma, una de las primeras diferencias que nos encontramos entre la forma como hacíamos los desarrollos antiguos y la forma en cómo haremos ahora los nuevos desarrollos es que antes el código lo poníamos aquí entre medias, ¿no? Antes un programador sabía que hay 6.000 objetos, se los conocía todos más o menos y el programador sabía, por ejemplo, que para alterar el proceso de registro, pues tenía que ir a tocar la CodeUnit 80. Y esa CodeUnit pues tiene un montón de funciones y el programador pues sabía más o menos qué funciones sabía dónde tenía que poner su código para poder cambiar el comportamiento. Claro, todo esto ahora ya no nos sirve porque la CodeUnit 80, por decir algo, igual que todos los demás objetos, ya no la podemos tocar. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que nuestra extensión se comunique con la base? Pues todo esto lo hacemos en base a lo que llamamos eventos, ¿vale? O sea que la CodeUnit 80, por poner un ejemplo, como ya no la podemos ir a tocar, lo que sí que sabemos es que ahora esa CodeUnit, todas las funciones que tiene dentro, lo que hacen es lanzar eventos. Y entonces el programador lo que tendrá que hacer ahora es conocer esos eventos, saber cómo encontrarlos, saber cómo debugarlos, saber cómo suscribirse y saber básicamente qué eventos tiene que utilizar en función de qué desarrollo es el que necesite hacer. Este tema de los eventos, la verdad es que no es nuevo de las extensiones, porque en realidad lo de los eventos ya apareció en Navision 2016, con lo cual es posible que algunos programadores pues que ya están haciendo desarrollos en C-Site y están en versiones 2016 o posteriores, pues que ya conozcan este tema de los eventos. Y para mí, el tema de los eventos es el mayor cambio a la hora de pasarse a extensiones. Porque después es verdad que el entorno es distinto, Visual Studio Code, algún tema de sintaxis a lo mejor es distinto, ahora tengo que poner un punto y coma cuando antes no, ahora tengo que poner unas comillas dobles cuando antes no. Hay algunos cambios pequeñitos de estos de sintaxis, pero el mayor cambio es que básicamente lo tenemos que hacer todo a través de eventos. Y esto es un cambio a la hora de pensar cómo tengo que hacer mi desarrollo. Con lo cual, como hay muchos programadores programando en C-Site que ya están utilizando los eventos, en realidad, si ya estás utilizando los eventos, el cambio a extensiones te resultará muy sencillo. Para mí, la curva de aprendizaje
a la hora de pasarse a extensiones es relativamente baja. O sea que para un programador que ya tiene experiencia en C-Site y se tiene que pasar a empezar a programar en extensiones, no estamos hablando en ningún caso de un año de curva de aprendizaje, estamos hablando de 2 semanas, de que en 2 semanas que estés trabajando en Business Central, en extensiones, ya estás a un 90% del nivel que estabas en C-Site, con lo cual pasarte, hacer nuevos desarrollos, traspasar los que ya están, pues tiene más intríngulis y por eso pues hay herramientas como los que ha comentado Eduardo y las herramientas que proporciona Microsoft y etcétera, ¿no? Pero empezar a hacer desarrollos nuevos es muy fácil para alguien que ya tiene experiencia. Venga, pues este cambio, el de los eventos, es un cambio importante a la hora de irse a trabajar en Visual Studio Code. Y otra diferencia muy vistosa, pues está claro que es el entorno de desarrollo. A la izquierda tenemos el entorno C-Site, que es el entorno que hemos estado usando toda la vida. Y a la derecha tenemos Visual Studio Code. C-Site era y es un entorno de desarrollo propietario, propio de Navision. Solo los programadores que tocamos Navision o solo los programadores que tocamos Dynamics NAV entrábamos a este entorno de desarrollo, mientras que Visual Studio Code es un entorno de desarrollo que ya no está pensado solo para Business Central, sino que lo utilizan todo tipo de programadores que hacen programación web o que hacen programación Java, .NET, C, C++. Hay muchísimo, o sea, es un entorno de desarrollo que lo utilizan muchísima gente. Y eso quiere decir que el entorno de desarrollo per se pues evoluciona muchísimo más rápido y tiene muchísima más funcionalidad. Además, Visual Studio Code es un software open source y está abierto para extensiones. Ya no hablamos de las extensiones de Business Central, sino en este caso extensiones para Visual Studio Code, o sea, plugins para Visual Studio Code. O sea que a nivel de productividad, a nivel de ayudas al programador para automatizar tareas que a lo mejor antes en C-Site pues no teníamos más remedio que si teníamos que hacer la misma cosa 4 veces, pues la teníamos que hacer 4 veces. Y en cambio, quien dice 4 dice 400. Y en cambio, pues con Visual Studio Code tenemos formas muy reemplazar, buscar y hacer cosas que a lo mejor antes tardaríamos 10 horas en hacerlas, a lo mejor ahora con un buscar y un reemplazar y alguna herramienta de productividad en una hora la tengo hecha, ¿vale? Con lo cual, a nivel de ayudas al programador, a nivel de productividad y a nivel de automatizar tareas, pues Visual Studio Code es muchísimo, muchísimo mejor. Y de hecho, según mi experiencia y también lo que he hablado con otros programadores, te pasas 2 semanas programando en Visual Studio Code y ya no quieres volver a C-Site. No quieres volver pues porque sabes que, ostras, es que voy mucho más rápido, tengo más control. Seguramente a lo mejor la primera semana voy perdido, pero es que a partir de la segunda semana ya no quiero volver a lo antiguo porque es mucho mejor, ¿vale? Entonces, ahora mismo en esta presentación no vamos a entrar en esto, lo que os he dicho, ¿no? Que si aquí tengo que poner un punto y coma porque esto es distinto, porque no sé qué, porque esto, luego hablaremos de recursos de formación donde podemos entrar a ver todos esos detalles, pero lo que sí que os quería comentar es que a nivel de código, todo este código que tengo aquí escrito a la izquierda, a la derecha es exactamente lo mismo. O sea, la forma de programar, los triggers on validate, el trigger on lookup, los triggers on open page, como veo aquí, las code units, las páginas, las tablas, es lo mismo. O sea, se programa cuando empiezas a crear código, cuando empiezas a escribir código, dices, es que se parece mucho. Es que se parece muchísimo. De hecho, el lenguaje CAL, que es el que usábamos en C-Site, y el lenguaje AL, que es el que usamos en Visual Studio Code, son prácticamente calcados. Y aquellos que sabéis que desde C-Site, que era donde diseñábamos los objetos, los podíamos exportar a texto. Y si alguno, pues alguna vez ha visto ese código exportado a texto, veréis que aquí a la derecha en Visual Studio Code es
básicamente ese código que estaba en el TXT es exactamente el mismo. Y por eso digo que la curva de aprendizaje es muy pequeñita, ¿vale? ¿Qué más cambios? El hecho de hacer un cambio de entorno y un cambio de paradigma normalmente nos abre nuevas ventanas y nos abre nuevos paradigmas y nos permite hacer cosas que antes a lo mejor no podíamos hacer. Y una de las cosas que ahora podremos hacer cuando hacemos nuevos desarrollos es, por ejemplo, podemos hacer gestión de la instalación, cosa que en C-Site no hemos podido hacer nunca, pero ahora cuando trabajemos con extensiones podremos empezar a hacer gestión de la instalación en cuanto a datos. Y os pongo un ejemplo. Es muy habitual que cuando hacemos un desarrollo nuevo, pues que cuando lo queremos implantar, cuando lo queremos poner en real, pues hay que subir el código, pero también hay que configurar para que esos nuevos desarrollos funcionen, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual que se tengan que crear números de serie nuevos o es muy habitual que se tengan que crear grupos contables nuevos para que vayan en conjunción con nuestro nuevo desarrollo o que tengamos que ir a la ficha del cliente y un campo nuevo que nos han creado, que nos ha aportado este desarrollo, pues lo tengamos que informar. Vale, esto que nos ha pasado siempre, ¿cómo lo hacíamos ahora mismo? Pues el programador subía los desarrollos a la base de datos real y después tenía que venir detrás o un consultor o un usuario a hacer todas esas configuraciones. Y, por ejemplo, ¿no? Imagina que el desarrollo es un desarrollo pequeñito que ha venido por soporte y el técnico de soporte le manda un correo al usuario y le dice, ya lo tienes, pero acuérdate que para poder utilizarlo ahora tienes que ir a no sé qué pantalla, hacer un check aquí, crear no sé qué configuración, crear este número de serie, informarlo aquí y ¿qué nos pasa? Primero que el usuario se tiene que acordar de ir a crear esas configuraciones para que el desarrollo funcione. A lo mejor el usuario no entiende exactamente qué es lo que tiene que hacer o dónde tiene que ir o cómo lo tiene que configurar. O a lo mejor a veces ha pasado tanto tiempo desde que hemos hecho el desarrollo hasta que hacemos la implantación que ya nadie se acuerda dónde estaba el manual que lo explicaba, dónde estaba y cómo se tenía que hacer. Bien, pues ahora con el tema de las extensiones, como vamos, la idea es pensar más en un sistema de estos plug and play, que yo lo instalo y lo puedo utilizar desde el minuto cero, pues Microsoft nos proporciona solo cuando lo hacemos a través de extensiones unas code units que son de tipo install, de tipo instalación, donde justamente podemos poner código para crear estos datos de configuración. Si hay que crear un número de serie, pues en lugar de mandar un email para decirle al usuario que tiene que crear un número de serie, o en lugar de mandar un email para decirle al consultor que tiene que crear un número de serie, ostras, pues creemos el código en una code unit install que cree el número de serie y ya está, y así sabemos que funciona y que nadie se olvida, ¿vale? Esta es la idea, con lo cual esto ya es un cambio, lo podemos hacer o lo podemos no hacer, ¿no? Pero ahora tenemos esas posibilidades y ya digo, porque la idea es que cada vez más todos los desarrollos que hagamos nosotros en nuestra empresa, que nos haga el partner o que descarguemos del App Source, la idea es que cada vez más todos estos desarrollos, todas estas aplicaciones vendrán con la idea de que tienen que ser plug and play, ¿vale? Y de la misma forma, pues también podemos crear Code Unit de Upgrade para gestionar datos. Cuando hacemos desarrollos, a veces tú ya tenías una versión 1 del desarrollo que tenías implantado y ahora pues se hacen unas pequeñas modificaciones, tienes la versión 2 del mismo desarrollo, pero que a lo mejor hay que transformar datos. Bueno, pues de la misma forma como podíamos gestionar la instalación cuando se hacía instalación por primera vez, también podemos gestionar a través de código los datos cuando hay un upgrade, ¿vale? Entonces esto ya empieza a ser cambio de paradigma. Ya no es cómo pico el código, sino cómo pienso y cómo hago la arquitectura y cómo pienso cómo tienen que ser los desarrollos. Y ahora tenemos que empezar a pensarlos con que los desarrollos tienen que ser cuanto más plug and play podamos, pues mejor, ¿vale? Y de la misma forma, otro paradigma que se nos abre a la hora de este cambio de entorno de desarrollo
y este cambio de forma de desarrollar, ¿no? En forma de extensiones separado del código estándar, es que hay que hacer test, ¿no? Estábamos diciendo antes, cada vez que hacemos un upgrade, un cambio de versión, ostras, alguien tiene que ir a probar que efectivamente todo siga funcionando, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué hacemos ahora mismo cuando hay un cambio de estos, un cambio de versión? Pues lo que hacemos es pedirle a los usuarios o pedirle a los consultores o a los dos a la vez que cada vez que hay un cambio de versión o que hay un cambio importante, pues tienen que hacer un juego completo de pruebas y eso quiere decir que tanto el usuario como el consultor tiene que dedicar tiempo a hacer ese juego de pruebas y tiempo significa dinero. Y claro, ahora estábamos hablando, lo hemos comentado en algunas transparencias anteriores, que Microsoft, si estás en el cloud, te va a hacer un cambio de versión, un cambio de cumulative update cada mes y que te va a hacer un cambio de versión cada 6 meses. Con lo cual, en este nuevo paradigma de actualizaciones muy rápidas y muy seguidas, no podemos, lo que no podemos hacer es cada mes o cada 3 meses tener a un consultor junto con un usuario clave haciendo todo el juego de pruebas. No es viable, no es viable. Con lo cual, otra cosa que tenemos que empezar a pensar es que cuando hacemos desarrollos tenemos que crear test automatizados porque no podemos tener a una persona haciendo test cada vez. Entonces, lo del test automatizado es una cosa que de hecho en C-Site desde la versión 2009 SP1 ya se podía hacer, pero a lo mejor no lo hemos hecho nunca porque no le veíamos la utilidad, porque justamente, ¿no? Si normalmente de media las empresas se actualizan cada 6, 10 años, pues no le veíamos la utilidad a desarrollar estos testings automatizados. Pero ahora esto cobra pues muchísima más importancia y cobra, bueno, se tiene que hacer. Entonces, una de las cosas, cuando yo he explicado este tema de los test automatizados, hay una metodología que se llama Test Driven Development, que desde Clip Dynamics pues hace también un par de años que estamos explicando, estamos contando y estamos intentando ser abogadas, ¿no? de esta nueva metodología. La idea es que el programador, claro, estos tests, entonces, como se tienen que programar, ya no los hace un usuario, ya no los hace un consultor, sino que los hace el programador. Y la idea es que mientras está desarrollando, está creando y ejecutando los tests a la vez y que una vez tienes ese juego de test creado, pues antes de cada cambio, antes de poner un cumulative, antes de hacer un cambio de versión o antes de poner un desarrollo grande que a lo mejor puede afectar otras cosas que tengamos, pues lo que hacemos es ejecutar todos los tests para asegurarnos que todo sigue funcionando como esperábamos, ¿vale? Y entonces, hablando cuando yo explico este tema, pues los programadores me dicen, ostras, pero entonces ahora quiere decir que tengo más trabajo, ¿no? Tengo que programar el desarrollo, programar la funcionalidad y programar los tests. Entonces, voy a tardar mucho más, va a costar mucho más. Y os quería explicar que si eso es verdad o no es verdad, o según mi experiencia, porque yo os he comentado que yo llevo 2 años haciendo desarrollos en forma de extensiones y todos los desarrollos que he hecho los he hecho siguiendo esta metodología TDD, con lo cual creando también el juego completo de test. Y para que os hagáis una idea, imaginemos que tenemos este caso, ¿vale? Tenemos el caso en que tenemos un desarrollo que tiene 100 unidades de código, ya sean 100 líneas de código, 100 objetos, 100 funcionalidades, no lo sé, 100 unidades de código, ¿vale? Imaginemos que por esas 100 unidades de código he tardado 10, ya sean 10 horas, 10 días, 10 semanas, 10 meses, en función de la unidad de código a que nos refiramos, ¿vale? Pero imaginemos que estamos ahí, que por 100 unidades de código tardo 10. Vale, si yo hago el desarrollo, tal y como lo había hecho hasta el momento, tardo 10. ¿Qué pasa si una vez ya he acabado el desarrollo, ahora me pongo a crear todo el test de ese desarrollo? Así que primero hago el desarrollo y cuando acabo hago el test. ¿Qué me pasa con las líneas de código, con el número de unidades de código? La verdad es que el test
son muchas líneas de código, ¿vale? Por 100, mi experiencia más o menos es que por 100 líneas de código tengo 1000 líneas de test, que parece mucho, no es tanto, porque no estoy picando, no estoy mecanografiando 1000 líneas de código, hay mucho copiar-pegar, hay herramientas que me ayudan a crearlo de forma automática, etcétera, ¿vale? Pero bueno, es verdad que tengo muchas más líneas de código. Vale, ¿y qué pasa con los tiempos? ¿Qué pasa con los tiempos? Pues lo cierto es que si primero hago el desarrollo y después hago el test, lo que me pasa ahora es que se me duplican los tiempos, ¿vale? Porque para hacer el desarrollo gasto las mismas 10 unidades de tiempo que había gastado antes, las mismas 10 horas, las mismas 10 días, y luego tengo que hacer todo el test, con lo cual duplico tiempos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo hago siguiendo la metodología? Que la metodología lo que nos dice es que primero creo, o sea, que lo haces a la vez, no haces una cosa primero y después la otra. Pues si lo haces siguiendo con la metodología, efectivamente acabas con las mismas 1000 líneas de código, ¿vale? Pero ¿qué pasa con los tiempos? ¿Son las mismas 10 horas que solo haciendo el desarrollo? ¿Son las mismas 20? ¿Duplico tiempos? ¿Es un punto entre medio? Pues lo cierto es que si lo haces así, hay varios estudios hechos de gente que ha hecho, bueno, comparando gente que programa siguiendo la metodología, gente que programa sin seguir la metodología, etcétera. Lo cierto es que cuando lo hacemos así, nos ahorramos entre un 20 y un 30% de tiempo. Y yo os puedo decir que yo llevo 2 años haciéndolo y yo digo, si es que voy mucho más rápido. O sea, es que es verdad, voy mucho más rápido, o sea, que el programador tarda menos, entrega con más calidad, que eso también es muy, muy importante, con lo cual quiere decir que después el consultor, cuando tiene que hacer el juego de validaciones, el consultor tarda muchísimo menos, con lo cual también ahorramos tiempo de consultoría. Los usuarios finales tardan muchísimo menos, porque cuando tú le dices a un usuario, pruébalo, si lo prueba y encuentra un error, te lo tiene que reportar, luego tú lo tienes que corregir, luego el usuario lo tiene que volver a probar. En cambio, cuando tú entregas con muchísimos menos errores, el usuario tarda menos, ¿vale? Y también me he encontrado, de los 2 años que llevo programando, siguiendo esta metodología de Test Driven Development, es que hay muchísimos menos casos de soporte. Con lo cual, es verdad que escribimos mucho más código. Es verdad que en lugar de 100 líneas, ahora escribo 1000 líneas, pero es que tardo muchísimo menos, ¿vale? Y pues esa es la idea que también tenemos que hacer este cambio, no solo pasarnos a extensiones y no hacer nada más, sino pensar en procesos de upgrade continuo, con lo cual tenemos que pensar también en testing, ¿vale? Otro cambio. Voy a ir rápido, que me parece que ya hemos gastado casi todo el tiempo, pero bueno, ya estaba casi acabando en todo lo que os quería explicar. Otro cambio importante a la hora de irnos al nuevo sistema de extensiones es que cambia la forma en cómo están estructurados los datos dentro del SQL. Cuando yo antes creaba un campo nuevo en la tabla de Sales Invoice Header, pues dentro de la tabla Sales Invoice Header que encontramos en el SQL, se creaba un campo nuevo. En cambio, ahora por extensiones, si yo creo un campo nuevo en la Sales Invoice Header, lo que pasa en el SQL es que se me crea una tabla nueva, que tiene el mismo nombre que la tabla original y luego tiene aquí un identificador que es el identificador de la extensión. Y esto os lo comento sobre todo para la gente que tiene integraciones de su Navision o de su Business Central, tiene integraciones con procesos externos que atacan directamente al SQL. Por ejemplo, hay gente que tiene ClickViews o que tiene cosas de estas que atacan directamente al SQL, pues es importante saber también que la estructura de datos dentro del SQL ha cambiado y que, bueno, se tendrá que tener en cuenta a la hora de hacer un upgrade y a la hora de nuevos desarrollos o nuevas integraciones, ¿vale? Dicho esto, no todo es bonito, no todo es súper mejor. También es verdad que a la hora de pasarnos a desarrollar en forma de extensiones y al nuevo entorno de desarrollo,
tenemos limitaciones, ¿vale? Por ejemplo, os pongo algunas, ¿eh? No se pueden compartir tablas del estándar. Antes en CSite cogíamos la tabla de clientes y la compartíamos de forma que si tenemos 3, 4, 5, 6 empresas, todas usaran la misma lista de clientes o la misma lista de productos o el mismo plan de cuentas, ¿no? Compartíamos tablas. Bueno, pues esto ahora no se puede. Tampoco se puede poner código en cualquier sitio, sino que tenemos que usar los eventos disponibles. Hay ciertas propiedades que no podemos modificar. Los repos no se pueden extender. No podemos usar variables.NET en implantaciones en el cloud. Podemos añadir código nuevo, pero no podemos prevenir que se ejecute código del estándar. Bueno, pues hay una lista de limitaciones. La pregunta es, ¿y eso es un problema? Para mí no es un problema, ¿eh? Y no es un problema por varios motivos. Primero porque aunque estas sean las limitaciones, yo siempre puedo buscar una forma alternativa de hacer las cosas distintas y conseguir el mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, no puedo compartir tablas, con lo cual ya no puedo compartir el plan contable entre todas las empresas. Bueno, pero a lo mejor me puedo crear un sistema de replicación que tengo el mismo resultado, lo hago distinto, pero tengo el mismo resultado. O sea que eso es una cosa. También es verdad que antes tocábamos todo, básicamente porque podíamos tocar todo, pero a lo mejor había cosas que no deberíamos haberlas hecho y que ahora el mismo sistema nos previene de hacerla. Con lo cual yo entiendo que ahí donde no nos permiten tocar ahora, es que seguramente antes no deberíamos de haber tocado, ¿vale? Y tampoco me preocupan estas limitaciones, básicamente porque está evolucionando muy rápido y probablemente pues algo que hoy no se puede hacer en extensiones o no se puede hacer en Visual Studio Code, está evolucionando muy rápido. Microsoft tiene un equipo de ingenieros que está trabajando en mejorar este tema muchísimo y lo que hoy no se puede hacer es muy probable que mañana lo tengamos disponible. Y es posible que hayáis oído a programadores diciendo, es que parece que estemos dando un paso atrás por estas limitaciones, ¿eh? Bueno, yo os quería compartir esto diciendo, es verdad que cada vez que hay un cambio tecnológico, hay un momento en el tiempo que efectivamente damos un paso atrás, pero es para poder coger carrerilla. Y también os digo que llevamos el tema de las extensiones y el tema de los eventos y todo esto, empezamos en Navision 2016 y en 2016 ya había algo parecido a las extensiones, con lo cual todo este gap ya lo hemos pasado en los últimos 4 años y ahora seguramente ya estamos en el punto del cruce o incluso con el tema de las extensiones ya estamos que podemos hacer más cosas de las que antes podíamos hacer. Con lo cual, este tema de que estamos dando un paso atrás, a día de hoy ya no es verdad porque ya estamos en este punto del cruce entre una tecnología y la siguiente, ¿vale? Bueno, esto es otra transparencia que explica lo mismo, estos cambios tecnológicos. Y luego os quería hacer un repaso rápido, ¿no? De decir, ostras, si yo quiero, si tengo experiencia en CSite y quiero pasarme a poder desarrollar en extensiones, pues, ¿qué recursos formativos tengo disponibles? Y el primero es la documentación oficial de Microsoft que está en la web, que está en la plataforma Docs y que es accesible por todo el mundo, o sea, por cualquiera, no se necesita ningún acceso especial ni nada. Hay muchos ejemplos, hay muchos artículos, hay mucha información. El otro recurso formativo pues son las conferencias. Yo, por ejemplo, esta Dirección CNE, IMEA y NAPTEC Days, pues las hacen aquí en Europa. Yo atiendo a ellas y la verdad es que siempre sales con muchísima información. Otro recurso formativo que tenéis en español, porque estas conferencias y la documentación en la web pues están en inglés, es este libro que se llama Desarrollo de extensiones para Dynamics 365 Business Central. Lo hemos escrito Cristina y yo, lo hemos escrito desde Crypt Dynamics y la idea es que está pensado para gente que ya ha programado en CSite, con lo cual ya sabe cómo programar en Navisio o en Business Central y que ahora quiere hacer el paso a empezar con Visual Studio Code. Y este pues, libro lo explica todo paso a paso. También tenemos la plataforma
clipdynamics.com, donde mira, tenemos cursos de desarrollo de extensiones, curso de testing con TDD, súper interesante también. Tenemos varios cursos de desarrollo y también hay cursos, no solo hay cursos técnicos, también hay cursos para usuarios finales, pues cómo creo un cliente, el IVA, cómo hago el 347, o sea, temas funcionales también hay y también pues para temas técnicos. En la misma web tenemos el foro, con lo cual eso también es un recurso formativo. Si te encallas en algún momento, tienes alguna duda, pues estamos ahí también para poder resolver todas esas dudas. Hacemos desde Clip Dynamics un tour de formación que se llama Dynamics Scale Up Training Tour. Vamos a Sevilla, Valencia, Zaragoza, vamos a todas estas ciudades y hablamos justamente de desarrollo de extensiones y Visual Studio Code, ¿vale? Ya hicimos uno el año pasado que tuvo muy buena acogida y hablábamos de cómo hacer ese paso de pasarse de C-Site a Visual Studio Code y este año pues volvemos a hacer este tour. Son dos días y luego un tercero de prácticas, ¿vale? Son 2 días de curso, de teoría y luego dejamos también un día de prácticas porque, porque no te sirve solo que te lo expliquen, te tienes que empezar a pelear y a veces cuando empiezas la primera vez te quedas encallado muy rápidamente, entonces, bueno, pues eso. Tenemos otro curso que está organizado como un máster y también podemos venir a hacer formación in-house. Y ya está. Hasta aquí esta presentación. Perdonad que al final he tenido que ir un poco rápido porque se nos acababa el tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Laura. Muy interesante, la verdad es que ha sido muy interesante. Y sí quería comentar a todos los clientes. Hay varias preguntas en el chat. Para no salirnos más de tiempo y intentar contestar alguna, os paso alguna ahora mismo, Eduardo y Laura, y el resto, a todos los que habéis hecho preguntas a través del chat, nos comprometemos a contestaros personalmente. Vamos a la primera. Mira, Blanca pregunta, si ya tenemos desarrollos hechos en Navision, ¿qué hay que hacer para traspasarlos? Pues lo que hay que hacer es un proyecto de upgrade. Hay herramientas, Microsoft proporciona una herramienta para hacer estas transformaciones. Eduardo estaba comentando antes que Ibermática también tiene una herramienta que supongo que en parte se basa en la de Microsoft y además le añade un poquito más de funcionalidad, pero hay que hacer un proyecto. Lo primero es pasar todo siempre que podamos a extensiones, a eventos que hemos comentado que es en lo que se basa. Y después, pues hay que hacer un proyecto. O sea, no se hace en una mañana, no se hace en 2 mañanas, lo tiene que hacer, pues, tienes que hablar con el partner para que te haga una valoración y hacer un proyecto de upgrade, que es lo que habíamos venido haciendo siempre que había cambios de versiones y que ahora espero que cuando ya lo tengamos en extensiones, pues ya sea muchísimo más fácil. Pero ahora se tiene que hacer un proyecto de upgrade completo. Gracias, Laura. Y ya vamos a la última, el resto ya lo haremos personalmente. Javier pregunta, ¿se puede realizar una migración a Business Central en la nube desde la 2016 migrando solo datos y no desarrollos? Eduardo, ¿cómo? Bueno, vamos a ver, si los datos, lógicamente, si hay datos hay desarrollos que han modificado la estructura de los datos, habrá que tener en cuenta esa nueva estructura de datos antes de poder migrar los datos en sí. Quiero decir, si no modificamos el continente, la tabla, no podemos introducir el contenido, ¿vale? Pero si no hay modificaciones en la estructura de datos, sí que se podría, por supuesto, hacer una migración exclusivamente de datos y no migrar código, ¿vale? Ya digo, habría que estudiar el caso detenidamente porque muchas veces las modificaciones de código implican también modificación en la estructura de datos o cosas, funcionalidades que utilizan esos datos nuevos. Por lo tanto, casi siempre vamos a tener que modificar ambas cosas, ¿vale? Datos y código. Y solamente comentaros a todos los asistentes, primero daros las gracias a Laura y gracias a Eduardo. Comentaros que ha sido interesantísimo, Laura, de verdad que me ha gustado mucho porque has hablado mucho de tu experiencia y yo creo que eso aporta mucho más valor a una presentación como la de hoy. Sí, es verdad. Gracias.
Y solamente comentaros, este mes de mayo, el día 16, haremos un webinar donde se presentará un caso práctico, cómo calcular lo que se puede ahorrar con Azure, y el día 4 de junio realizaremos un evento presencial en las oficinas de Microsoft, donde se hablará de la evolución a Business Central. En cualquier caso, podéis reservaros ya las plazas y tenéis toda la información delante. Y damos por terminado este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y que paséis un buen día. Gracias. Adiós. Adiós.